Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, el tercero de los Evangelios. Y vamos ahora al capítulo 2. Vamos ahora al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Amén. Un hermano en el grupo de comunidad me decía: y pastor, ¿cuándo vamos a terminar el capítulo 1? ¿Verdad, hermano? Decía, ¿son cuántos versículos, verdad? 6 semanas por capítulo, ¿verdad? Wow, ya. De aquí al 2028, por ahí ya vamos a ver 80 versículos. Pero hoy, hermanos, tenemos el privilegio de predicar en el nacimiento de Jesús. Nace Cristo Rey, nace Cristo Rey. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a leer, hermanos, los primeros 7 versículos. Vamos a estar exponiendo en un poquito más, pero vamos a leer los primeros 7 versículos de Lucas capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cerremos nuestros ojos un momentito más. Padre Santo, Señor, nuestros corazones se enternecen ante la narrativa del nacimiento de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por ser tan fiel a tus promesas. Señor, por ser un Dios que no retrocede en lo que dice. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, porque nos hemos reunido el día de hoy para una vez más ser recordados del gran milagro de la encarnación. Y gracias te damos, Señor, porque somos beneficiarios directos, Señor, de tus misericordias. En esta hora, Padre Santo, queremos pedirte, Señor, de que a través de tu Espíritu, Señor, nos asistas tanto en el ministerio de predicar como en el ministerio de escuchar tu palabra. Ambos, Señor, son, Señor, esenciales para ser bendecidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Así que estamos apenas en las predicaciones preliminares en el Evangelio según San Lucas. El médico amado. Este es, hermanos, un mote, ¿verdad? Un apodo que le puso el apóstol Pablo a Lucas, el médico amado. Es también él el historiador, hermanos, de la iglesia. Y hemos tocado ya en las primeras semanas el anuncio y nacimiento de Juan el Bautista. Y ahora, hermanos, también en las semanas que recién terminaron, el anuncio del nacimiento de Jesús, el Mesías prometido, el deseado de las naciones, el retoño del tronco de Isaí, ese a quien nosotros llamamos Salvador. Y hemos visto, hermanos, en estos mensajes preliminares que ellos vienen y subrayan la fidelidad de Dios. Porque a través, hermanos, de miles de años, Dios le había anunciado a su pueblo de que Él iba a mandar un Redentor. Es más, desde la misma caída del hombre en Génesis 3:15, el Señor había anunciado de que un día la simiente de la mujer, un hijo de mujer, se iba a levantar e iba a aplastar la cabeza de la serpiente. De tal manera, hermanos, de que las promesas de Dios que vinieron a través de ese protoevangelio y que luego, hermanos, continuaron a través de profetas y a través de las sombras y figuras de la ley, están a punto de cristalizarse en la persona de Cristo Jesús. Ya no hay que esperar a otro Salvador. Cada vez que Israel, hermanos, miraba a una jovencita, hermanos, pensaba tal vez, esa va a ser la Virgen que está profetizada, que va a dar a luz al Salvador, hermanos, pero es María, hermanos, a quien el Señor escoge para ser la madre del Señor. Y estos eventos delinean la fidelidad del Señor, delinean el poder de Dios
para salvar. Nada detiene su mano cuando el Señor decide salvar. Y Él se complace en visitar a María, aquella mujer niña, y también a Elizabeth, aquella viuda con el vientre estéril, para, hermanos, depositar en ellas como vasos escogidos a Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, y al mismo Señor Jesucristo. El rey que había de nacer, el rey está por llegar. ¿Quién es este rey que iba a nacer en Belén? ¿Quién es este Jesús, hermanos, que arribó al mundo después de miles de años, hermanos, de espera y de profecías? ¿Qué clase de rey es este Cristo Jesús, que es el rey en quien tú y yo hemos creído? Dejemos que Lucas, hermanos, nos diga 3 características, hermanos, de Jesús como rey. En primer lugar, vamos a decir, hermanos, de que Jesús es el rey de la historia. Jesús es el rey de la historia. Jesús no es un mito, Jesús no es un cuento medieval, Jesús no es una leyenda. Escucha el verso, hermanos, 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén. Uno de mis pasatiempos de pequeño, hermanos, era, bueno, lo conservo, gracias a Dios, pero a mí me gustaba mucho leer cuando era niño. Y me gustaban mucho los cuentos de los hermanos Grimm. A ver, ¿cuántos leyeron cuando eran niños los cuentos de los hermanos Grimm? Yo creo que muchos de nosotros ni sabemos que son de los hermanos Grimm, pero La Caperucita Roja, La Bella Durmiente y todos esos cuentos son generalmente de estos dos hermanos europeos. Y son aventuras que incitan la imaginación de un niño, ¿no? Porque hay príncipes y reyes y princesas y dragones y lobos que hablan y criaturas en el bosque. Hermanos, pero son cuentos al fin, ¿no? Son leyendas, son fábulas. Y generalmente, ¿cómo empieza un cuento? Generalmente, ¿cómo empieza un cuento? Había una vez en un país muy lejano una princesita. Y la princesita tenía, ¿verdad?, un papá, ¿verdad?, que era el rey de una gran comarca, de un país del cual no me acuerdo el nombre. Y ella estaba encerrada en una torre porque era tan bella que el papá tenía celos de que alguien viniera y se la viera. Entonces, estoy parafraseando. Pero uno se da cuenta con el tiempo, hermanos, de que esto es un cuento. ¿Por qué? Porque no hay detalles, ¿no? ¿Cómo se llama el país? No se sabe, un país del cual no me acuerdo. ¿Cuál es el nombre del rey? A saber. ¿El nombre de la princesita? No sé. ¿Cuándo fue eso? Hace mucho, mucho tiempo. Hermanos, esto es un mito, esta es una leyenda, este es un cuento, esta es una fábula, hermanos. Pero el rey que aparece descrito en Lucas, hermanos, no es ni mito, ni cuento, ni fábula. La historia de Cristo Jesús está, hermanos, entretejida en las páginas de la historia. Aquí se nos dice, hermanos, que Jesús nació en un lugar llamado Belén de Judea. Nos dice que su madre se llamaba María, nos dice que su padre se llamaba José, nos dice de que el rey que estaba gobernando en aquella época se llamaba César Augusto y que el gobernador de la comarca se llamaba Cirenio. De tal manera que no hay cuentos acá, hermanos. El rey en el cual tú y yo hemos creído, hermanos, no es un rey inventado, no es un rey, hermanos, de fábula, ni de leyenda, ni de mito. Este es el rey de la historia, este es Cristo, nuestro rey. Tú sabes que si alguien tiene una familia, ¿quién tiene un familiar que ¿verdad?, se ha acercado a vivir a los 100 años? ¿Verdad? Sí, wow. ¿Verdad? Los hispanos generalmente, no sé si será el arroz y el frijol que nos hace un poquito fuertes, ¿verdad? Pero si tú empatas 20 generaciones, si hay alguien ahorita que tiene 100 años y dice, mi papá vivió los 100 años. Y él dice, bueno, y el papá de él también vivió 100 años. Si nosotros retrocedemos 20 generaciones, la primera generación hubiera podido ser un testigo ocular del nacimiento de Jesús.
De tal manera que esto no es, ¿verdad?, algo, hermanos, fabricado en la fantasiosa imaginación de los hombres, hermanos. Cristo Jesús es el Rey de la historia. Pero Cristo Jesús además es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. Aquí no por casualidad se mencionan a 3 reyes terrestres, hermanos, 3 reyes de la tierra. Dice que Jesús nació en el tiempo de Augusto César. Este es el primero de los Césares. En realidad se llamaba Octavio César, pero le pusieron Augusto porque Augusto significa majestuoso. Augusto significa regio. Yo no sé si alguno de ustedes se llama Augusto por acá, ¿verdad? Pero César Augusto era un nombre bastante conocido. De tal manera que Augusto significa alguien noble, alguien regio, alguien, hermanos, lleno de majestad. Y durante el tiempo del César, Augusto César, ¿verdad?, ahí fue que nació Jesús. Y nos habla también del gobernador de la región de Siria, y Judea caía, hermanos, bajo la jurisdicción de Siria, y nos dice de que era Cirenio. Cirenio era un soldado militar que a base de fidelidad y de ferocidad había llegado a ser político, y le habían dado, hermanos, la gobernatura de Siria. Pero se menciona otro rey, además de Augusto César y de Cirenio. Se menciona a quién: a David, el dulce cantor de Israel, el rey poeta de Israel, el más grande, hermano, rey en la historia de Israel. Aquí aparecen en la historia de Jesús Augusto César, Cirenio de Siria, hermanos, y aparece también David de Israel. Pero no nos equivoquemos, el bebé que yace en pañales en aquel pesebre en Belén es más grande que cualquier rey, más grande que Augusto César, con toda, hermanos, su poderío militar. Es más grande que David, hermanos, es más grande que Cirenio, que Nabucodonosor, que Napoleón, que cualquier rey de este mundo. Aquel Jesús, hermanos, aquel bebé que está naciendo, hermanos, en aquel lugar tan indigno, hermanos, es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tu Rey, es mi Rey. No solo es un Rey histórico, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y, hermano, la palabra de Dios dice de que al final de la historia humana, ¿qué es lo que dice? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos los reinos de este mundo, hermanos, son del Señor. Y, hermanos, hacemos hincapié en esto porque están llegando los tiempos en donde nuestras lealtades van a ser probadas. En donde, hermanos, nuestras lealtades van a ser exigidas. En donde como soldados, hermanos, de un ejército, tenemos que tener bien claro, hermanos, delante de quién vamos a doblar rodilla. Ahora nosotros estamos llamados a ser ciudadanos respetuosos, nos sometemos a las autoridades de este mundo, oramos por ellas porque nos conviene vivir, hermanos, tranquilamente. Pero cuando el cristiano ve que los principios de Dios y su palabra son pisoteados y contradecidos, aún por aquellos que están en poder, hermanos, el cristiano, hermanos, tiene que tener bien claro quién es su Señor. Tiene que tener bien claro quién es su Rey. Tiene que tener bien claro delante de quién va a doblar rodilla. Oh, mis amados hermanos, y cuando vemos nosotros a los poderes humanos querer, hermanos, cerrar las iglesias, querer modificar el mensaje de las iglesias, querer, hermanos, callar la voz de la iglesia, hermanos, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién vamos a obedecer? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a decir: mis rodillas se van a doblar solo ante Jesús el Cristo, porque Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Y ciertamente a Jesús debo mi lealtad y mi vida. Me recuerdo de Policarpo, a un hermano mío que vivió hace muchos años. En el tiempo de Jesús casi vivió. Tenía 86 años Policarpo y prohibieron el predicar a Jesús. Y aquel que predicara a Jesús iba a ser llevado, hermanos, a la hoguera.
o a los animales feroces en el circo. Y entre los predicadores que llevan, hermanos, delante del magistrado, hermanos, llegaba Policarpo, y Policarpo tiene 86 años. Y el juez ve a Policarpo y ve a Policarpo y ve a aquel anciano que casi, hermano, no se puede poner en pie. Y le dice: anciano, yo no te voy a condenar a ti a nada. Regresa a tu cama y muere en paz. Lo único que tienes que decir es que César es Señor. Y está escrito, hermanos, en los anales de la historia, que Policarpo viene y dice: Cristo me ha sido a mí fiel toda la vida, y como yo a la hora de la muerte voy a negar a aquel que es verdaderamente mi Señor. No puedo negarlo. Jesús es Señor. De tal manera, hermanos, de que Cristo es el Rey de la historia, Cristo es el Rey de reyes, es el Señor de la iglesia, es el Señor de nuestros corazones. Cristo además es un Rey humilde, humilde en su nacimiento, humilde en su vida, humilde en su muerte. Aquí vemos, hermanos, de que no había lugar para ellos en el mesón. Y Él nace, hermanos, en un pesebre, un lugar que era, hermanos, diseñado para darle a comer a animales domésticos, envuelto, hermanos, en pañales. Humilde en su nacimiento, humilde en su ministerio, humilde, hermanos, en su muerte. Por eso, hermanos, déjame decirte algo: no hay nada más ridículo y contradictorio que un cristiano orgulloso. Nosotros no tenemos nada, hermanos, de lo cual estar orgullosos, hermanos. Y como decía Pablo, si en algo nos vamos a jactar, si de algo vamos a estar orgullosos, es de la cruz de Cristo Jesús. Todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado, hermanos. Y entonces somos recordados de este Rey humilde, que no vino con las bullas de las aclamaciones, hermanos, que aunque lo tenía todo se hizo nada, aunque era Dios se hizo hombre, aunque era el Verbo se hizo carne. Este no es un rey común y corriente. Este rey no quiebra la caña cascada. Este rey no apaga los pábilos humeantes. Este rey come con maestros y escribas de la ley, pero no rechaza la compañía, hermanos, de prostitutas y de publicanos. Este rey es profeta y sacerdote, enseña como quien tiene autoridad las profundidades de Dios. Sin embargo, los sabios están confundidos, a pesar de que los niños sí lo entienden. Este es nuestro humilde rey, profetizado por Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Este es, hermanos, el rey en quien nosotros hemos creído. Y la narrativa continúa, hermanos. Ahora se mueve afuera de Belén, y ahora ángeles van a anunciar a pastores que en verdad el Cristo había nacido. Y le dice de la siguiente manera: hay nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, hermanos, porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Las nuevas son de que había nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y un cántico celeste prorrumpe en el cielo, hermanos, y los pastores están atónitos. Los pastores están llenos de miedo, pero ellos son afirmados por los cantos, hermanos, de los ángeles. Y estos alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es el más famoso canto de Navidad? A ver, algunas. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor. Para los pastores, esa noche no era silenciosa. Esa noche silenciosa fue interrumpida por ángeles, exclamando, hermanos, con todos sus pulmones y todas sus gargantas. Y el silencio de la noche, hermanos, se volvió en un coro celestial de ángeles cantando y alabando a Dios con todo el corazón. ¿Y por qué están alabando a Dios con todo el corazón? Porque Cristo el Señor está naciendo en la ciudad de Belén.
Los pastores, hermanos, reciben el mensaje y lo creen en su corazón. Así que aquí viene nuestra pregunta, hermanos, del día de hoy. Aquí viene nuestra pregunta directiva del día de hoy. ¿Qué efecto tiene el evangelio de Cristo el Rey en el corazón de aquellos que creemos? ¿Cuál es el efecto que tiene el evangelio de Cristo el Rey en el corazón de aquellos que creemos? ¿Qué hace uno cuando recibe la noticia más grande, hermanos, de su vida? ¿Cuál fue una de las noticias más grandes de tu vida y cómo reaccionaste? Hermana, ¿cómo reaccionaste cuando te dijeron que estabas esperando tu primer bebé? ¿Verdad? ¿Cuánto te tardaste en llamar a tu mamá y contárselo? ¿Qué pasó, verdad, cuando nos dijeron, hermanos, que nos habían aprobado para el green card o la ciudadanía? Yo me enteré de que José se había hecho ciudadano bien rapidito, porque lo puso en Facebook con una banderita, ¿verdad? Amén. ¿Qué hacemos con la más grande de todas las noticias? ¿Qué efecto tiene en el evangelio de Cristo el Rey en el corazón de aquellos, hermanos, que creemos en Él? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos dicen que nuestro cuerpo está libre de cáncer? ¿Qué hiciste, hermanos, cuando tu esposa te dijo que sí se iba a casar contigo? Que por cierto, eso es un milagro para todos nosotros, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Una muestra de la gracia de Dios. Ahora los pastores están boquiabiertos ante la realización de que el anuncio de los ángeles, hermanos, se les ha dado a ellos. El Señor no interrumpe los seminarios y las sinagogas para decir, sino va a humildes pastores, hermanos, la gente más humilde socialmente en todo Israel. Nadie quería el trabajo de pastor, porque era un trabajo, hermanos, largo, era un trabajo, hermanos, de todos los días, era un trabajo hermanos, que tenía muchas veces que trabajar de noche, bajo la intemperie, hermanos, y las ovejas no necesariamente son el animalito más fácil de pastorear. Pero a ellos llegan los ángeles a contarles de que Cristo ha nacido. ¿Qué efecto tiene en el evangelio de Cristo el Rey en el corazón de aquellos que creemos en Él? Bueno, hermanos, en primer lugar, hermanos, aquellos que hemos creído en este evangelio, hermanos, en la más grande de las noticias, el Espíritu de Dios nos lleva a vivir una vida de proclamación de ese evangelio. Una vida de proclamación. ¿Qué hicieron los pastores? Vinieron pues apresuradamente, porque los ángeles les dijeron de que el niño había nacido en Belén, y empezaron a buscar por todos lados. Y los ángeles habían narrado cómo el bebé iba a estar envuelto en pañales con su madre. Y empiezan, hermanos, a buscarlo en las posadas. Hermanos, las posadas están llenas. Y el mesonero dice, aquí no hay. Pero había una mujer embarazada que la tuve que mandar al patio allá con los animales. Y van a buscar, y hermanos, con asombro ven cómo la profecía de los ángeles ahora es una realidad. Y el verso 17 dice que cuando lo vieron, cuando encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, ¿qué fue lo que hicieron los pastores? Dice que dieron a conocer, proclamación, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Aquí tenemos los primeros evangelistas del Nuevo Testamento. No tenían mucho entrenamiento, no habían, hermanos, pasado, hermanos, por ellos mucha escuela, pero ellos sabían, hermanos, lo que era necesario. Que era necesario saber de que Cristo Rey había nacido en Belén y que las promesas de Dios se habían cumplido. Una vida de proclamación, una vida de compartir, hermanos, lo que hemos recibido de gracia. Ese es el efecto de Cristo Rey y de su evangelio en el corazón de los que creemos en Él. No nos quedamos callados. No guardamos el evangelio como un secreto de familia. No, nos subimos a los tejados, hermanos, y anunciamos, hermanos, de que Cristo ha nacido, ha muerto y ha resucitado, porque esa es la única esperanza del hombre.
Y uno ve, hermano, la sociedad hundiéndose en suicidio y hundiéndose en droga y hundiéndose, hermanos, en incredulidad y en placer. Y hoy más que nunca, hermano, la respuesta que el mundo necesita es Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos esa respuesta en los labios. ¿Qué hicieron los pastores? Ellos compartieron las buenas nuevas. Una vida de proclamación, una vida de anunciar. ¿Y a quién anunciaron? Anunciaron al Cristo que había nacido en Belén. Y esta vida de proclamación es también una vida de multiplicación, porque dice que todos los que oyeron el testimonio de los pastores se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y vamos a orar, hermanos, al terminar el servicio, hermanos, para que cuando tú y yo salgamos a evangelizar, y esto es todos los días, hermanos, muchos se maravillen, hermanos, del mensaje de Cristo Jesús. Esta es la generosidad del evangelio que llega, hermanos, para ser anunciada a todo el mundo. Estos son, hermanos, como los leprosos del Antiguo Testamento, que cuando Jerusalén moría de hambre por estar sitiada, ellos salieron a entregarse al ejército enemigo, hermanos, para morir. Y cuando llegaron al ejército enemigo, encontraron el campamento vacío. Y ahí estaban, hermanos, ahí estaban los manjares, y ahí estaba el pan, y ahí estaba el vino, y Jerusalén se estaba muriendo de hambre. Y los leprosos, hermanos, que habían sido rechazados, se encuentran con este gran buffet, y ahí había de todo, hermanos. Y ellos comieron y se saciaron, y luego dijeron: tenemos que irlo a contar a la ciudad, porque si no, esta va a ser una gran maldad si nos callamos esta buena nueva. Así que el primer efecto que el evangelio de Cristo el Rey tiene en el corazón de aquellos que creemos en Él es de que nosotros, hermanos, vivimos una vida de proclamación de este evangelio. No nos callamos esto, hermanos, porque nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. No ponemos excusas. Es que yo soy tímido. Es que a mí me gusta mi religión mantenerla bien privada. Es que ahora ya no se puede, pastor, estar hablando así abiertamente. Uno se va a meter en problemas. Aquí viene otra. Es que a mí me gusta predicar con mi testimonio, ¿verdad? Yo no hablo de Jesús. Es que, pastor, la gente está bien dura. Hermanos, el Rey ha nacido. El Rey, las más grandes nuevas que el mundo necesita, hermanos, nos han sido encomendadas. Proclamemos las buenas nuevas, hermanos. No las empañemos con nuestras excusas. Y si no tenemos valor, vayamos delante del Señor y digámosle: Señor, me acobardo, Señor, pero yo quiero que tú me des denuedo y valor espiritual. Abre mi boca para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Así que nosotros vemos, hermanos, de que el Espíritu del Señor, el primer efecto que tiene en el corazón de aquellos que creen es, hermanos, nos lleva a vivir una vida de proclamación de quién es Cristo, lo que ha hecho por nosotros. Segundo lugar, nos lleva a vivir una vida de devoción. Mira a María, la madre de Jesús, qué precioso. María guardaba todas estas cosas en su corazón. 12, 13, 14 años. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Porque devoción es prioridad, devoción es importancia, devoción es dedicación, devoción es pasión, aquello que se te ha entregado, hermanos. Y María, con su mente de niña, hermanos, yo me imagino a María pasando muchas noches en vela, tratando, hermanos, de recordar lo que le había dicho el ángel. Yendo, hermanos, a correr otra vez con Elizabeth. ¿Y a ti qué fue lo que te dijo? Porque a mí me dijo esto. ¿Y te acuerdas lo que me dijo aquella señora en el templo que se llamaba Ana? José, ¿te acuerdas lo que te dijo Simeón? Dice que todas estas cosas, hermanos, ella las guardaba en su corazón. ¿Qué estoy tratando de decir? Que esta mujer vivió una vida de devoción, hermanos, a las buenas nuevas del evangelio, aún más allá después de que su hijo había muerto en la cruz.
¿Qué tan importantes son las buenas nuevas para nosotros, hermanos? ¿Qué tan prioritarias son las buenas nuevas del Evangelio para nosotros? ¿Qué tan importantes son las buenas nuevas de que a través de Cristo Dios nos está reconciliando consigo mismo? Hermanos, a mí me asombra. Pongámonos a pensar de esta manera. Pongámonos a pensar de que habían periódicos en el tiempo que Jesús nació. Pongámosle al periódico un nombre, en Belén. La Gaceta de Belén. Ponte a pensar el día después que nació Jesús. Si alguien sale, un judío, un hebreo, agarra la Gaceta de Belén o se la llegan a tirar a la puerta, como se la tiraban antes el Miami Herald, ¿no? O todavía, no sé. Y abre el periódico. ¿En dónde está la noticia ahí de que Cristo había nacido? Ojalá hubiera estado en primera plana. Pero nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. ¿Cuál era la primera noticia, hermanos? De ahí, Octavio Augusto César ordena el empadronamiento. Bueno, tal vez la noticia está en la sección local, ¿no? De que Jesús nació. Busquemos en la sección local, ¿verdad? Busquemos. No hay nada. Lo que dice aquí que los hoteles están llenos, que vayan a las otras ciudades. La noticia pasó desapercibida. Tal vez en los anuncios sociales de la Gaceta de Belén, en donde aparecen los nacimientos y los obituarios, busquemos quién nació, hermanos, y no aparece, ni siquiera en los clasificados. La gente se levantó, siguió viviendo su vida, hermanos, y Jesús sí habría de revolucionar al mundo, hermanos, pero para la mayoría, aún de la gente de Belén, pasó desapercibido. Fue una noticia, hermanos, irrelevante. Ahora yo te pregunto, hermanos, si nuestra vida fuera un periódico, la noticia de Cristo estaría en primera plana. ¿Qué es lo que está en tu corazón hoy en primera plana? El precio de la gasolina, ¿no? Nos invaden los socialistas, pastor. ¿Qué es lo que está en primera plana? Oh, mis amados hermanos, devoción a Cristo Jesús significa, hermanos amados, de que nosotros, hermanos, acariciamos como María el Evangelio y decimos: esto es lo más importante que yo tengo. Este es mi gran tesoro, de que a través de Cristo yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, y de que Él viene una vez más por mí. Esa es la primera plana de nuestra vida. El mundo, hermanos, tiene noticias diferentes y le impresionan noticias diferentes. Sí, claro que sí, hay noticias que nos conmueven. La guerra en Ucrania es terrible. Lo que está pasando en el mundo, hermanos, sociopolíticamente nos enteramos. Pero las más grandes, buenas nuevas de gran gozo para nosotros siguen siendo, hermanos, de que Jesús vino y nació en Belén, y de que murió en una cruz, de que ascendió al tercer cielo, y como cantábamos, viene por nosotros otra vez. Esto es devoción a Cristo Jesús. ¿Te imaginas a María? Yo me imagino, como te decía, María desvelada. ¿Cuántas veces nos ha desvelado a nosotros el considerar el gran amor de Dios para con nosotros? O nos desvela, ¿verdad?, el bill de la tarjeta de crédito que llegó. O la noticia que escuchaste en CNN o en Fox, que nos tiene comiéndonos las uñas. Mis amados hermanos, llenemos nuestro corazón, hermanos, de las buenas nuevas de Cristo, y digámosle al Señor: dame el corazón de María, Señor. ¿Qué nos ha quitado, hermanos, ese gozo, ese deleite, esa devoción? ¿Qué es lo que nos lo ha quitado? La religión nos lo ha quitado. Nuestra religión se ha vuelto una religión de hermanos, de domingo, una religión de simplemente ritos religiosos. No dejes que la religión te quite a ti la devoción a Cristo Jesús.
No debo dejar yo, hermanos, de que la religión venga y enfríe mis afectos por Cristo. Pidámosle al Señor: Señor, despierta afectos frescos por tu Hijo, Señor, el día de hoy. Son las aflicciones de la vida diaria, las enfermedades que te han arrebatado el gozo de tu salvación. Oh, di, hermanos, como Jeremías: nuevas son cada mañana, Señor, grande tu fidelidad. No dejes que las aflicciones te arrebaten el gozo de tu salvación. No dejes que los placeres te arrebaten el gozo de la salvación. Porque ningún placer que el mundo pueda darte es comparable, hermanos, al gozo que Cristo da. No dejemos que los afanes diarios agarren la primera plana de nuestra gaceta. Que en primera plana esté eso: Cristo nació en la ciudad de Belén, murió en el Calvario y es mi Rey, el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? O sea que, ¿cuál es el efecto, hermanos, de creer en este evangelio, el evangelio de Cristo el Rey? Bueno, una vida de proclamación. Compartimos el evangelio. Señor, abre nuestra boca. Señor, quita mi timidez. Señor, renuncio, Señor, a las excusas. Señor, este no es mi deber, Señor, solamente, sino es mi honor, mi privilegio, el contarle al mundo de que tú, Señor, continúas salvando. Es una vida de devoción en la cual mi vida está entregada a Cristo. Y en tercer lugar, es una vida, hermanos, de adoración. Es una vida de adoración. Los ángeles adoran, hermanos, en los campos de Belén. El término adorar es un término teológicamente bien amplio, ¿no? Lo que es adorar. ¿Qué significa adorar? Adorar es una vida rendida a los pies de Dios. Es nuestra vida derramada como un vaso de agua. Así lo describe Pablo, ¿no? Pablo dice: yo derramo mi vida como una libación, como un vaso de agua. Yo lo derramo delante del Señor. Oh, hermanos, yo te pregunto: ¿tú estás dispuesto a derramar tu vida como un vaso de agua delante del Señor? Renzo, ¿estás dispuesto a derramar tu vida así por Cristo? Carlos, Yodra, Josefina, derramar nuestras vidas por Cristo. Eso es adoración. En las palabras de David: no a nosotros, oh Señor mi Dios, la gloria, no a nosotros, sino a tu santo nombre por tu misericordia. Así que en ese sentido, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, en la fe del Hijo de Dios, es un acto de adoración. Esta es la vida del discípulo, una vida de adoración. Pero adorar no solamente es vivir, adorar es servir de una manera práctica. Cuando priorizamos la expansión del reino, lo vimos en el mensaje de Ageo, ¿te recuerdas? Subid y traed madera. ¿Para qué? Para reedificar el templo, hermanos. Y nuestra iglesia local necesita de las manos de cada uno de nosotros, del corazón, de la asistencia, de hermanos, el testimonio. Porque somos piedras vivas, hermanos, de este templo que el Señor ha levantado. ¿Cuántos dicen amén? Adorar es servir. Somos piedras, pero somos piedras vivas. Así que movilicémonos, hermanos, seamos generosos con nuestra vida, seamos generosos con nuestros dones. Miremos a nuestros hermanos que tienen necesidad de nuestros dones y pidámosle al Señor ser llenos del Espíritu para embellecer el cuerpo de Cristo que se reúne en este lugar. ¿Qué es lo que tiene como efecto, hermanos, el creer el evangelio de Cristo el Rey? Una vida de proclamación a los incrédulos, una vida de devoción al Cristo que me salvó y una vida de adoración al Dios que mandó a Jesús. Adorar es vivir, adorar es servir. Pero en un sentido estrecho, en un sentido litúrgico, adorar es cantar también, ¿verdad? Adorar es cantar. Qué lindo, hermanos, cantarle al Señor. Hermanos, y Lucas capítulo 1, capítulo 2 está lleno de cantos al Señor. Y los cantos del Señor vienen de lugares insospechados.
Primero canta María, el Magnificat de María. Y María canta, hermanos, y dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho conmigo el Todopoderoso. Y María canta. Y luego, hermanos, Zacarías, hermanos, que había sido enmudecido, hermanos, porque no había creído, hermanos, a Zacarías habla, hermanos, y lo primero que dice, hermanos, es: el niño se llamará Juan. Y luego de decir el niño se llamará Juan, empieza a cantar Zacarías, aquel anciano, y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, la casa de David su siervo. Más adelante vamos a ver, hermanos, ellos llevan al niño, hermanos, a presentarlo al templo, y hay un anciano que había estado perseverando en el templo que se llama Simeón, y Simeón corre, hermanos, hacia la pareja, le quita al niño de los brazos. Ahora eso no se puede hacer, ¿verdad? En aquel tiempo sí, Simeón le quita al niño de los brazos, y ¿qué es lo que hace Simeón? Empieza a cantar: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto al deseado de las naciones y han visto tu salvación. Pero no solo, hermanos, los hombres cantan, aquí cantan los ángeles. Hay 3 cantos de ángeles en la Biblia. Primero, hermanos, cuando el Señor está creando, cuando está haciendo la creación, en el libro de Job dice, hermanos, de que los ángeles cantaban cuando estaban viendo, hermanos, el poder creativo del Señor, haciendo los mares y haciendo los cielos y creando los árboles. Los ángeles están viendo, porque los ángeles no tienen poder creativo. ¿Y qué es lo que pueden hacer los ángeles? Cantar. Y hay otro canto de ángeles, hermanos, en Apocalipsis, cuando ellos ven de que el Cordero es el único que es capaz de abrir el libro, el Cordero inmolado, y entonces empiezan a cantar y dicen: digno es el que está sentado en el trono y el Cordero de abrir el sello, el libro y los sellos. Pero el tercer cántico es este: es Dios encarnado, es Dios encarnado, y los ángeles cantan. ¿Y qué es lo que cantan? Las buenas nuevas del evangelio, hermanos. Y aquí dice, hermanos: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad de Dios a los hombres. ¿Cuál es el efecto, hermanos, en el corazón de alguien que ha creído las buenas nuevas de que Cristo es Rey? Bueno, hermanos, es una vida de adoración. Si nuestra vida estaba marcada por la queja, es más, si tu vida está marcada por la queja el día de hoy, si tu vida está marcada por el continuo quejarte, si tu vida está marcada por la nostalgia, ay, yo me acuerdo, ¿verdad? Ni la nostalgia ni la queja te van a llevar a ningún lado. Ven hoy delante del Señor y dile: Señor, llena mis labios de adoración para con tu Hijo Jesús. Señor, ayúdame a entender, Señor, esta grande noticia, Señor. Oh Señor, como decía David, Señor, yo abro mi boca y tú llénala, Señor. Un pueblo redimido por Dios es un pueblo que tiene canción en los labios. Y el efecto del evangelio de Cristo nos lleva no solo a compartir, no solo a contemplar las buenas nuevas, sino a cantar acerca de las buenas nuevas. ¿Qué dices tú de alguien que se la pasa cantando, que de repente entra a la oficina, ¿verdad? Y anda cantando, ¿verdad? En mi país le decían a alguien, ¿verdad? Más si venía cantando una canción así media romántica, ¿no? ¿Qué le decían? Tú estás enamorado. Tú estás enamorado. No, es que la oí en la radio por ahí, ¿verdad? Porque eso, hermanos, es una evidencia de lo que está en el corazón. Te pregunto algo. ¿Todavía te hace cantar Cristo? ¿Todavía levanta canción en tu corazón? ¿O eso es cosa de los recién convertidos, verdad? Que están loquitos por el Señor. Oh, mi amado hermano, nosotros que hemos caminado ya con el Señor tantos años, algunos de nosotros, oh, que no se vuelva esto una religión.
Que no se vuelva esto una costumbre evangélica de domingo. Oh, mis amados hermanos, que cuando entremos por esas puertas, hermanos, nos tomemos nuestro cafecito rápido y digamos: yo voy a ir y voy a dejar mi garganta por Cristo. Y voy a levantar mis manos y voy a elevar mi corazón. Tal vez no esté muy entonado ni tenga entrenamiento en la escala de Milán, pero voy a cantar de las maravillas de Dios para conmigo, porque esas buenas nuevas siguen estando en la primera plana de mi gaceta. No dejes que nada te arrebate el canto por Cristo Jesús. No las pruebas. Sí, yo sé que son duras. Sí, yo sé que son parte de la existencia humana. Sí, yo sé de que son reales. Sí, de que hay guerra y rumor de guerra. Sí, de que los precios están exorbitantes. No dejemos que eso nos arrebate la canción, hermanos amados. Y me acordé ahorita de la canción de Marcos Witt. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Mi melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. ¿Qué efecto tiene el Evangelio de Cristo Rey en el corazón de aquellos que creemos en Él? Tiene el efecto de producir una vida de proclamación, una vida de devoción y una vida de adoración al Dios que nos ha dado, a Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cerremos nuestros ojos. ¿Te pondrías tú de pie conmigo en esta hora, hermanos? Porque la realidad es de que muchas veces los afanes de la vida, los problemas de los hijos, los problemas de salud, los placeres de este mundo, el trabajo, hermanos, nos empiezan a arrebatar ese gozo. Nos empiezan a quitar esa canción de los labios. Empiezan a quitar esa noticia de la primera plana de nuestro corazón. Y si esa es tu experiencia, como es la mía, tú vas a levantar las manos al Señor conmigo y le vamos a decir al Señor: oh Señor, revela, Señor, el Evangelio de tu Hijo de una manera fresca y poderosa, Señor, este día a mi corazón. No hay más grande noticia, Señor, y me he olvidado de eso, Señor. Dios haciéndose carne por pecadores que no podían salvarse a sí mismos. Oh Dios mío, Señor, que ese sea, Señor, el asunto preferente de mi alegría. Oh Padre Santo, Señor, traigo mis cargas delante de ti, traigo mis vergüenzas delante de ti, Señor. Traigo mis pecados delante de ti, Señor, porque sé de que hay provisión, Señor, para el perdón de ellos en la sangre de Jesús. Aún mis pecados, Padre Santo, Señor, delante de tu amor se derriten, Señor, y no me separarán de tu amor. Así que trae, Señor, el canto de regreso a mis labios. Dame valor para predicar tu evangelio. Dame, Padre Santo, valor para poner las excusas a un lado, Señor, y dame un corazón como el de María, que acaricie a Cristo, que atesore a Cristo, Señor, que medite, Señor, en los misterios de Cristo. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. ¿Podemos terminar cantando? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero si vamos a cantar, no cantemos. No cantemos amén.